En El Salvador hay 1.3 millones de adolescentes. Esto representa que el 22% de la población total de este país es una persona entre 10 y 19 años. Por derecho universal, el 100% debería estar estudiando, debería tener condiciones de seguridad, alimentación y todos los derechos humanos básicos. Sin embargo, esta situación no siempre es así. Para el año 2015, de acuerdo a nuestro sistema de información en línea del Ministerio de Salud, se atendieron 83,000, un poco más de 83,000 mujeres a causa del embarazo, de todas las edades, entre 9 y 49 años. Pero de este total, el 30.2% corresponde a personas adolescentes, abajo de los 19 años. Estoy hablando entonces de números absolutos de un poco más de 25,000 adolescentes que fueron atendidas en inscripción materna a causa del embarazo en nuestro Ministerio de Salud. El embarazo se vuelve al final el resultado de una cadena de vulneraciones que está sufriendo estas personas, no solo mujeres, sino que también hombres adolescentes. Se estima que en 2015, en promedio, cada día 69 niñas o adolescentes quedaron embarazadas, o dicho en otros términos, 3 embarazos cada hora, o bien un embarazo cada 21 minutos. Bueno, realmente el incremento de embarazos en niñas y adolescentes es preocupante para el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, y lo que indica es que precisamente todavía hay muchos factores socioculturales que todavía tenemos que ir rompiendo ciertos paradigmas con el tema de la educación, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva. Porque muchas de las personas que suelen vernos o suelen analizar y reflexionar alrededor del tema del embarazo en adolescentes consideran que hablar de educación integral de la sexualidad es promover relaciones sexuales. Pues debo de comentarles que más de la mitad de las chicas a los 16 años ya tuvieron relaciones sexuales sin haber tenido este tipo de información. Así que eso desmitifica completamente el hecho de que la educación integral de la sexualidad va a promover el inicio de relaciones sexuales. Cada vez más se nota de que el inicio de las relaciones sexuales se está dando a más temprana edad, ¿no? Y es una tendencia compartida, ¿no? Pero la diferencia estriba en cómo los jóvenes y las jóvenes se protegen en el inicio de sus relaciones sexuales. Se reconoce que el inicio de las relaciones sexuales ha iniciado a más temprana edad en este país. Para el año 2008, la información que se contemplaba de acuerdo a la encuesta nacional FESAL, que es la encuesta de salud familiar, que hasta el 2008 se ejecutó, a los 16.8 años era el promedio de edad en que las chicas inician relaciones sexuales en este país. Pero en el año 2003 era a los 18 años. Y para el año 2014, de acuerdo a resultados de la encuesta MIX, esta se ha reducido a los 15 años. Significa que a nivel individual el inicio de relaciones sexuales está empezando más tempranamente. Se señala que los países de América Latina y el Caribe tienen una de las tasas más altas de fecundidad adolescente en el mundo. En Colombia, 1 de cada 5 adolescentes entre los 15 y 19 años es madre o está embarazada. En Bolivia, esta cifra llega a 1 de cada 4. En Argentina, el 16% de recién nacidos son de madres adolescentes. Y en Venezuela y República Dominicana, este porcentaje aumenta a un 21 y 20% respectivamente. La región de Centroamérica, ¿no? Después de las subregiones de África Central, África del Este y África del Oeste, es la 4ª subregión a nivel mundial con la mayor incidencia de embarazos entre adolescentes, ¿no? Y dentro del área centroamericana, de la subregión centroamericana, Nicaragua es el país que tiene la mayor incidencia de embarazo en adolescentes, seguido por Honduras, y
en tercer lugar está entre Guatemala y El Salvador, ¿no? De acuerdo al Mapa de Embarazos en Adolescentes 2015, los departamentos y municipios que están más afectados en relación al embarazo en adolescentes, Sonsonate es el que tiene más mujeres adolescentes embarazadas. En segundo lugar, el departamento de Cabañas y en tercer lugar, el departamento de Usulután. Bueno, el mapa lo que recoge un poco es la estadística del Ministerio de Salud en relación a las niñas que fueron registradas en control prenatal en el año 2015. Y eso es importante porque le brinda información local a las autoridades locales de forma que puedan, a partir de esa información, generar acciones para asumir el reto de que en su municipio exista 0 embarazo en menores, ¿no? Como primer punto, debemos de mencionar que las familias son los primeros responsables en brindar esa educación a las niñas y a los niños, ¿verdad? No solo a las niñas ni a las adolescentes, sino a los niños también y a los adolescentes, manteniendo una comunicación abierta, una comunicación fuera también de ciertos tabúes, ¿verdad? Las niñas y los niños necesitan conocer ciertas cosas para irlos preparando en la vida y poco a poco lograr una autonomía. Por otro lado, el papel del hombre en nuestras familias. No solo visto a través del enfoque de la violencia basada en género, sino que también de la violencia basada en el poder, el abuso de poder que tenemos, ya sea por ser mayores de edad, por tener una condición económica favorable, por ser un líder en cualquiera de los grupos organizados, entiéndase, un líder religioso, que esto nos da ciertamente un poder ante las chicas de baja edad y que se ven sometidas, a veces sin haber reconocido a las chicas que están siendo sometidas a una violencia sexual, están siendo sometidas. Y por supuesto, el resultado final de esta condición es un embarazo, entre otras cosas. Lamentablemente, el contraste de eso es que el embarazo en las niñas ha demostrado que lejos de brindar oportunidades a la niña, a la adolescente, a la mujer, ¿no? Más bien la subsume dentro de un círculo, por un lado, de violencia, porque no tiene independencia, y la mayoría de los casos los progenitores de esa relación del bebé, ¿no? Muchas veces son mayores que las niñas. Que duerma adecuadamente. No, yo no me acuerdo si usted porque me escucha, porque no se me escuchaba. Quieres o no, no fue algo planeado. Fue algo que de repente se dio por lo mismo que falló la cuestión de planificación. Ajá, usaba inyecciones. Entonces me dijo la doctora que porque era muy fértil había fallado la inyección. No está conmigo. Él me dijo que era mi problema y que en sus planes no estaba ser papá. No, ella no estaba estudiando, estaba ahí en la casa, le ayudaba a mi mamá en las cosas, en los quehaceres de la casa nada más, cuando él me dejó. Fue difícil porque yo esperaba otra reacción de él. Yo esperaba que él se quedara conmigo o que me dijera que me iba a apoyar, que me iba a ayudar. No esperaba que me saliera con lo que me salió. Sí, él era mayor que yo. Él tenía 32 años. Tiene 32 años. O sea, pero siempre influía en lo que la mamá le decía. Siempre él ahí veía cómo tomaba la decisión, si le hacía caso a ella o qué hacía. Pero Dios sabe también por qué lo hace. Dios sabe por qué me lo ha alejado. La llamaremos Alicia. Alicia tiene aproximadamente 8 meses de embarazo y actualmente, por su condición de salud, está hospedada en el hogar de espera materna de los Planes de Renderos, donde recibe atención médica, alojamiento, alimentación y traslado al hospital para sus controles y parto. El hogar alberga a mujeres
en estado de embarazo, en la cual previamente 10 días antes de su embarazo puede ser ingresada voluntariamente y gratuitamente en el hogar de espera materna. Nosotros les ofrecemos alimentación gratuita, les ofrecemos la estancia, el traslado de las pacientes hacia el hospital y las coordinaciones de algunas consultas que tengan con especialistas o con médicos generales. En el hogar de espera materna han sido ingresados pacientes con largas estadías también. No solamente han sido ingresadas las pacientes que la normativa dice, previo a un análisis de la situación de las pacientes. Por ejemplo, han habido pacientes que tenían enfermedades crónicas no transmisibles y que era necesario controlar esas pacientes, y nosotros las hemos tenido, les hemos llegado a hacer las visitas para los especialistas respectivos. El Fondo Solidario para la Salud, FOSalud, a través de los 19 hogares de espera materna distribuidos en todo el país, ha contribuido a que mujeres en estado de embarazo y provenientes de zonas de difícil acceso puedan terminar su embarazo satisfactoriamente, contribuyendo a disminuir la muerte por embarazos y la muerte neonatal. El hogar de espera materna de los Planes de Renderos recibe a embarazadas en toda el área metropolitana. En este momento hay 6 pacientes. En promedio están 3 adolescentes de las 6 que nosotros tenemos. Entre las consecuencias físicas por complicaciones en el embarazo, los médicos señalan la hipertensión o preeclampsia, el sangramiento por el desprendimiento de la placenta y, por otro lado, las infecciones que están relacionadas al embarazo. Mientras más joven se es, más chance o más oportunidades, más riesgo hay de que una jovencita vaya a complicarse de su salud a causa del embarazo. Y una de ellas es la hipertensión inducida por el embarazo. Esto se conoce como preeclampsia y que puede también complicarse una eclampsia grave, que ya son las afecciones neurológicas que pueden terminar hasta en la muerte de la chica y también en el próximo recién nacido. Y una de las causas principales de infección en este país se llama infección de vías urinarias. Cuando sumamos al embarazo, esa infección se triplifica. Además, las infecciones genitales, estoy hablando de las infecciones de vagina y cervix, del útero, estas también condicionan la complicación del embarazo. Que yo estoy ingresada en el Saldaña por infección. Entonces, de ahí del Saldaña me mandaron para acá, referida para acá, para que me estuviera aquí, porque me tocaban que me hicieran trazos, que me hicieran ultra, y para que me estuvieran revisando el embarazo también, porque me dijeron que el bebé estaba pequeño. En el caso de El Salvador, si no me equivoco, en el año 2015 hubo, según cifras oficiales, 78 muertes maternas, ¿no? De las cuales 20 fueron en menores de 19 años. Es decir, si sacamos más o menos una relación, podríamos decir que 1 de cada 4 muertes maternas en El Salvador fueron en menores de 19 años, ¿no? El artículo 24 de la Alepina dice que toda niña adolescente embarazada es considerada en un estado de alto riesgo obstétrico y perinatal. Por tanto, deberá recibir la atención médica de manera integral en las instituciones de salud pública. Con la implementación de la Alepina, el país da pasos hacia la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, aún persisten contradicciones y estigmas sociales que frenan el pleno desarrollo y cumplimiento de estos derechos. Tenemos todavía un código de familia que contempla en el artículo 14 y 18 específicamente, que consiente el hecho de que se case una persona con un adolescente a causa del embarazo. Entonces esto contradice otra ley primaria en este país. Va más allá del Ministerio de Salud esta situación. Debe haber una revisión de las mismas leyes
que estén promoviendo la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en este país. En el año 2015, 1.444 eran niñas entre 10 y 14 años, ¿no? Y según el Código Penal, en su artículo 159, si no me equivoco, establece que la relación sexual con una menor de 14 años es considerado un delito sexual agravado y tiene una pena hasta 14 años, ¿no? Es decir, en esos términos, o vistas desde esos términos del Código Penal, hubo alrededor de 1.444 niñas que fueron violadas. En 2015, 13.146 niñas salvadoreñas de 10 a 17 años se inscribieron en control prenatal. De estas, el 11% tenían menos de 14 años. Nosotros como CONNA, cuando se presenta un caso de abuso sexual, lo que hacemos es dictar medidas de protección que permitan eventualmente lograr una restitución a los derechos a la integridad psicológica, sexual, moral de la niña, niños o adolescentes que han sido vulnerados. Pero debemos de recordar de que esta no es una labor exclusivamente del CONNA, sino que es una labor necesariamente que va aparejada con la Fiscalía General de la República en la investigación del delito. A mí lo que más me asustaba era la reacción de mi mamá al saber que yo estaba embarazada. Pero, o sea, gracias a Dios no fue la reacción que yo esperaba, porque yo esperaba que ella se enojara, por obvio, mi mamá sí es, pero no. Quien sí no le gustó fue mi papá. A él no le gustó para nada, se enojó y un solo problema. Más que soy la única hija. Mi mamá, obvio, se asustó. Al comienzo se enojó, me dejó de hablar, no quería saber nada de mí, pero no me echó de la casa ni nada de eso. O sea, no me hablaba, pero no salió con quererme regañar. O sea, solo me regañó y me dejó de hablar un buen tiempo, pero gracias a Dios ahí está apoyándome y está pendiente de mí, me viene a ver. No es un problema de la niña. No hay que estigmatizar a la niña, no hay que discriminar a los adolescentes, ¿no? Ni utilizando frases peyorativas sobre el tema, porque es una responsabilidad de todas y todos brindar oportunidades educativas, de información, para que hombres y mujeres tengamos la responsabilidad de asumir decisiones que contribuyan a nuestro propio desarrollo. Hacer esto no es la responsabilidad del gobierno, ¿no? Es una responsabilidad de todas y todos. 3 de 4 niñas dejaron la escuela como resultado del embarazo. Dejar la escuela significa que se les hará más difícil explotar todo su potencial. Además, la sociedad en su conjunto pierde el beneficio de obtener esa inversión y desarrollo. Por ello, más allá del derecho que está siendo diezmado, socialmente también hay un efecto acumulativo que tendrá un impacto a largo plazo, pues se seguirá aumentando el círculo de la pobreza. En todas estas estrategias, los hombres jóvenes deben de participar, porque las chicas no se embarazan solas. También hay un chico joven que está detrás de ese embarazo, que no supo de los anticonceptivos, que no pensó en cuáles iban a ser las consecuencias de iniciar las relaciones sexuales. Entonces, cuando ya ocurrió el embarazo, pues en primer lugar, hable con su hija adolescente. Hable cuál fue la causa del embarazo. Es muy difícil para nosotros los padres y madres abrirnos ante una situación así, abrirnos a la conversación, pero ya está el caso ahí. Entonces, ¿qué nos corresponde? Sentarnos, tomar aire y hablar de qué pasó. Porque ese embarazo también significa que usted falló como padre y como mamá. No le esté echando la culpa a la cipota. Usted falló, usted como padre y como madre. También debería educarse también al muchacho, porque eso es lo que pasa. En cambio, como dice, o sea, más que todo ellos dicen, yo soy hombre, yo no puedo quedar embarazado, ni nada.
pero el daño quien se lo hacen es a uno de mujer. A las que no están embarazadas, lo que les diría, el consejo más sano, es que se cuiden y sepan con quién hacerlo. No porque venga un hombre y les diga que las quiere y que las enamore y les endulce el oído, se dejen. Porque, o sea, si ellas no quieren, no tienen derecho a dejarse. O sea, no pueden obligarlas a algo que no quieran tampoco, porque hay veces eso pasa. Me voy a dedicar a mi bebé. Eso es mi prioridad más que todo, es trabajar y dedicarle tiempo a mi bebé, tenerlo conmigo y ser una buena mamá, pues, para que mi bebé, ser un ejemplo para que mi hijo siga y sea mejor que yo. Ese es mi propósito. Por ello, el país afronta como reto seguir apostando al tema de derechos, ya que una sociedad que no conoce sus derechos difícilmente los podrá disfrutar. Así, una educación preventiva en salud sexual y reproductiva, el apoyo de la familia en términos de educación y una sociedad libre de estigmas es primordial para que nuestras niñas y niños puedan exigir sus derechos.